Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, que os consuele, os dé ánimo y fortalezca en estos días. Maranata, Cristo viene y viene pronto. En esta mañana quisiera compartir con ustedes un texto en la historia, en la Biblia, que siempre me ha, me ha gustado mucho y me ha enseñado sobre todo bastante. Y el que para mí es un ejemplo de lo que es el Evangelio, pues puro y duro, en acción, ¿no? Siempre me ha gustado, siempre me ha enseñado bastante y es para mí una historia preciosa que tenemos en la Biblia, ¿no? Y se encuentra en la epístola a Filemón. En esta epístola es cortita, es una carta pequeña, pero está llena de un contenido precioso y bastante rico y hermoso, del cual yo creo que podemos aprender mucho y bastante para la vida del creyente, para ponerla por obra en nuestro andar diario y en nuestra vida en Cristo, ¿no? Y en la comunión con los demás, ¿no? Esta es una historia preciosa, ¿no? En la que intervienen, en este caso, tres personajes principales, y es una historia que o gira en torno al perdón. Si me permiten, voy a compartir, a leer parte del texto, que es corto. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a su iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a ti mismo. La epístola continúa, pero vamos a dejarla por aquí, y haciendo un poquito resumen de la historia, ¿no? En esta epístola, como muchos de nosotros sabemos, fue escrita por Pablo, el apóstol Pablo, a Filemón. Filemón era un hermano que vivía en Colosas, en Colosenses, y en el cual se cree que la iglesia de Colosenses se reunía en su casa. Aquí en el texto vemos que la iglesia que se reúne en tu casa, y en el libro de la epístola a los colosenses vemos como esta carta o la carta a los colosenses fue enviada precisamente con este hermano. Onésimo era uno de los que llevaba la carta a los colosenses. Se entiende, se sobreentiende que esta iglesia de Colosenses era la que se reunía en casa de Filemón. Y el caso es que Filemón pues tenía su casa en la cual pues él conoció al Señor en los viajes de Pablo, ¿no? Y él conoció al Señor en ese momento. Y bueno, con el tiempo pues la iglesia que ahí existía en su comunidad, sea Colosas o sea otra, se cree que fuera Colosas, pues se reunía en su hogar, ¿no? Y él, en torno a este hombre, giraba un poco la iglesia en el lugar, ¿no? De Filemón, se nos dice bastantes cosas buenas, ¿no? Vemos que era un hombre, un siervo de Dios, que conoció al Señor con Pablo, que destaca, según Pablo lo resalta aquí, por su amor hacia el Señor, su amor y su fe, y también por su amor hacia los demás, ¿no? En el verso 4 dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Él era, por lo que deducimos del texto, era un hombre entregado al Señor, era un hombre que mostraba su amor y ejercía esos dos grandes mandamientos que el Señor pues dice que eran los más importantes, ¿no? El amarle a Él por encima de todo,
y en amar al prójimo también como él mismo. Nos vemos como Filemón era alguien que ponía en práctica o hacía todo lo posible, no tanto que era notorio, hasta los oídos de Pablo llegó su relación, ¿no? Era un hombre entregado y esforzado, ¿no? Y, y, y este, y este hombre pues tenía, era alguna persona importante, tenía pues sus siervos, sus esclavos, ¿no? Y uno de ellos, Onésimo, que es el otro personaje, pues era esclavo de este hombre, de Filemón, pero en un determinado momento, no se sabe cuándo, este Onésimo huyó de casa. Posiblemente, aparte del huir, sería posiblemente, no se sabe, la Biblia no lo dice, algún tipo de agravio, algún tipo de incidente tuvo con Filemón, por el cual este esclavo de Onésimo huyó de su amo y se marchó, ¿no? Y en su viaje, pues posiblemente llegó hasta Roma, donde Pablo estaba prisionero, y se encontró allí con él. Y no sabemos si a través en la cárcel o en qué lugar exacto, pero Pablo y Onésimo se conocieron, ¿no? Este muchacho que huyó de su amo, de aquel al que pertenecía, según las leyes de aquella época, ¿no? Cometiendo algún pecado, no sabemos cuál, si robó, si qué haría, pero el tema es que huyó porque algo grave le cometió con Filemón, ¿no? Y huyó y al final su andar le llevó a Roma, ¿no? Donde allí, por la gracia y la misericordia de Dios, conoció a Pablo y, lo más importante, a través de Pablo, este muchacho pues conoció al Señor, ¿no? Y ahora, tiempo después, Pablo lo envía a Filemón con esta carta, ¿no? Para que Filemón lo acoja otra vez en su hogar, ¿no? Pero en una condición diferente, ¿no? Eh, Vemos como Onésimo ofendió a Filemón y huyó de su hogar, como Filemón pues se encontró ahora de frente a esta persona que le había agraviado, que le había ofendido, que se había marchado de su hogar, que le pertenecía, que era su esclavo, que según las leyes de aquella época, debía de castigar a Onésimo, el que Onésimo debía haber recibido el castigo hasta morir por haber huido de su amo. Pero en medio de todo esto, estas dos personas se han encontrado y Filemón y Onésimo trae una carta de parte de Pablo para interceder ante Filemón por su persona, ¿no? Y Pablo, pues, hace un papel intercesor en medio de esta relación, en medio de esta situación tan conflictiva, ¿no? Onésimo había huido de su hogar, huido de su señor, y ofendiéndole, agraviándole, y había vuelto. Y había vuelto solicitando el perdón y la misericordia de Filemón. Pero no lo hizo solo, vino en este caso acompañado por las palabras preciosas de Pablo, ¿no? Y Pablo en este momento pues hace una intercesión por Filemón, por Onésimo ante Filemón, ¿no? Y lo primero que hace, que me llama mucho la atención de Pablo, es una vez primero se dirige a Filemón con la forma característica de Pablo, ¿no? Reconociéndole, saludándolo como amigo, como compañero del ministerio, ¿no? Y Pablo primero se dirige a Filemón recordándole lo que Filemón es. Le recuerda que él es un colaborador de Pablo y de todos los siervos en el ministerio, en el Evangelio. En el versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, ¿no? Estaba reconociendo que Filemón era uno más del equipo, uno más del cuerpo de Cristo, que estaban trabajando para la extensión del Evangelio, para la obra, para que el nombre de Cristo y su Evangelio y su obra en la cruz fueran conocidas hasta lo último de la tierra. Filemón era un colaborador, alguien que trabajaba en pro de la extensión del reino de Dios, ¿no? Y Pablo se lo recuerda. Otra cosa que hace Pablo es recordarle a Filemón cómo es él, ¿no? Ha llegado hasta mis oídos de tu fe y de tu amor por el Señor
y por los demás. Y le recuerda, ¿no? Y le recuerda cuánto le agrada eso, cuánto en el versículo 5 le dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo le recuerda, muy bien, Filemón, hasta mí ha llegado a oídos lo firme que estás en el Señor, cómo eres fuerte en la fe en el Señor, cómo tu amor por el Señor es evidente. Y es más, cómo el amor que tienes en el Señor es evidente para con los demás, porque los has mostrado con todos los santos. Y tu trabajo y tu esfuerzo es reconocido, ¿no? Pablo era muy inteligente y el Señor le dio mucha sabiduría y supo cómo llegar y cómo tocar el corazón de Filemón ante la petición que iba a hacerle, ¿no? Ante esta situación vemos cómo era Filemón, ¿no? Vemos que era un hombre que podemos, como hoy decimos, un hombre en el Señor, un hombre fuerte en el Señor, temeroso de Dios, que amaba al Señor, que era fuerte en la fe y que amaba a los demás, ¿no? Y Pablo se lo recuerda. Antes de nada, Pablo se lo recuerda. Pero después Pablo intercede por Onésimo y le hace una petición, pues, difícil o fuerte ante a Filemón, ¿no? Le ruega por Onésimo, ¿no? Le ruega que a este esclavo que huyó, que merecía ser castigado, que merecía ser tratado duramente según las leyes, pues Pablo le dice, recibe, le dice, te ruego por Onésimo. Dice, para que le recibas como a mí mismo, y para que no lo aceptes ahora como un esclavo, sino para que lo aceptes como un hermano. Pablo está rogando para que Filemón perdone a Onésimo, pero no solo para perdonarlo y olvide el daño que Onésimo pudo causarlo, sino para que lo reciba ahora como más que a un esclavo, ¿no? Pablo pone a Onésimo pone a Onésimo ahora a una altura distinta, lo lleva a una relación diferente con Filemón. Antes Onésimo era esclavo de Filemón, pero ahora Pablo lo pone a la misma altura que Filemón. Onésimo, el que antes fue un esclavo, ahora es un hermano de Filemón, ¿no? Dice Pablo en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo se está refiriendo a que por medio de él Onésimo recibió al Señor, ¿no? ¿Y por qué lo pone como a la altura de Filemón? Porque también, si vamos al verso 17, el 16 dice, recíbele no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también, ¿no? Recordemos que Filemón conoció al Señor también a través del ministerio de Pablo. Por lo tanto, Pablo también considera a Filemón como su hijo en el Señor. Y lo pone a Filemón y a Onésimo a la misma altura. Ahora sois hermanos en Cristo. Ya no es tu esclavo, este Onésimo ya no es tu esclavo, ya no es tu siervo. Ahora es tu hermano en el Señor. Ahora es un colaborador en la obra del Evangelio. Al igual que tú, él es para mí un colaborador en la obra del Señor, ¿no? Y Pablo dice varias cosas preciosas sobre Onésimo, ¿no? Primero lo llama un hijo, ¿no? Hijo engendrado, ¿no? En las prisiones. Lo pone a la misma altura que Filemón. Ya no es tu esclavo, ahora es tu hermano. Dice, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil.
En otro tiempo, cuando el pecado reinaba en la vida de Onésimo, cuando hizo lo que hizo, cuando no tenía al Señor, era una persona inútil. Pero ahora había sido transformado y ahora, después de recibir al Señor, se había convertido en alguien útil para el Evangelio. Tanto que en el verso 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones. Onésimo se había convertido en una persona tan útil para el Evangelio, tanto que Pablo lo considera como un sustituto digno de Filemón. Recordemos la descripción preciosa que se da de Filemón, de cómo era un hombre fuerte en la fe, fiel al Señor, amante del Señor y de los hermanos, y un colaborador fuerte en la obra de Jesucristo. Y Pablo le recuerda, o le dice ahora, Onésimo ahora se ha convertido en alguien tan útil como tú. Tanto que me lo quedaría conmigo para que me sirviese en tu lugar, o sea, como si tú estuvieras conmigo. Pablo está hablando maravillas de Onésimo, ¿no? Y está poniendo a Filemón y a Onésimo a un mismo nivel, ¿no? Él ahora es tu hermano, un colaborador útil en la obra del Señor, ¿no? Y le dice, recíbelo como si me recibieras a mí, a Pablo, ¿no? Como si me estuvieras recibiendo a mí mismo, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención y siempre me ha impactado de Pablo ante esta intercesión que hace por Onésimo, es que él no apela a su autoridad como apóstol. Dice, yo soy el apóstol, yo soy tu superior, por así decirlo, y te mando, te exijo que perdones a Onésimo en el Señor. No. En el verso 8 y 9 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice, más bien te ruego por amor, siendo yo, como soy Pablo y anciano, y ahora además prisionero en el Señor. Pablo no recurre a la autoridad que Dios le daba, tampoco recurre a la autoridad que la experiencia también le daba, ¿no? Si vemos más al final de esta carta, dice, una de las personas que estaban con Pablo cuando él escribió esta carta y que mandan saludos para Filemón, es Marcos. Y es Marcos el sobrino de Bernabé, aquel por el cual Bernabé y Pablo se separaron, por culpa del cual se separaron, y el cual Pablo dice de él en algunas ocasiones que le era inútil, que no servía, ¿no? Pero recordemos que más adelante, en una carta que escribe a Timoteo, le dice, tráete contigo a Marcos, que ahora me es útil. Porque también Pablo, a pesar de haber tenido estas discrepancias, de haber tenido estas diferencias con Marcos de Marcos haberles fallado de esa manera, también Marcos recapacitó en su tiempo y se convirtió en una persona útil en la obra del Señor, ¿no? Y Pablo lo perdonó, y Pablo restauró y reconoció la valía que Marcos tenía, tanto que le era útil y ahora ayudaba y era un colaborador de él, ¿no? Pablo había ejercido este perdón que demandaba ahora de Filemón, ¿no? Pablo no solo tenía la autoridad como apóstol, sino también la autoridad de aquel que hace o que exige, ¿no?, lo que él ha hecho, ¿no? Sus palabras y sus hechos iban de la mano, ¿no? Pablo pedía perdón a Filemón, que perdonara a Onésimo, porque él también sabía y él también había perdonado, ¿no? Y vemos cómo recurre al amor, ¿no? Filemón era una persona que se destacaba por el amor al Señor y el amor a los demás, ¿no? Y Pablo recurre a la mejor base, ¿no? ¿Por qué recurrir a la autoridad si Filemón es una persona que ama al hermano, que ama al prójimo, que ama al Señor, ¿no? El amor es el que puede cambiar su actitud y es el que puede romper las barreras del rencor, del odio y de aquello que puede impedir que Filemón pues perdone y acepte a Onésimo, ¿no? Es una historia preciosa, también me llama la atención Onésimo, ¿no? Alguien que había huido, lo había hecho mal, pero había conocido al Señor y su vida había cambiado. Y
Y él fue valiente, porque vemos que él podía haberse quedado con Pablo sirviendo allá, pero él decidió volver a su hogar y confrontar este error del pasado, confrontar este fallo, este pecado que había cometido en el pasado antes de conocer al Señor. Pero él trató y se esforzó en restaurar aquello que se había roto. Había un conflicto que había en su corazón y él quiso afrontarlo. Y fue valiente y viajó hasta Colosenses para llegar hasta Filemón, a pesar de que podía incluso costarle la vida si Filemón reaccionaba mal y aceptaba y decidía aplicar la ley sobre Onésimo. Pero él fue valiente y también confrontó esta situación. Buscó también la restauración, ¿no? Esta es una historia preciosa en la cual vemos cómo el amor y el perdón brotan por todos lados y nos enseñan mucho a nosotros. Nos enseñan a nosotros a cómo en el Señor nosotros hemos recibido primeramente el perdón del Señor. Somos creyentes, somos hijos de Dios porque hemos recibido el perdón de pecados, porque hemos sido beneficiarios de la misericordia y del amor de Dios hacia nosotros, el cual nos perdonó en Cristo Jesús, que es el cuarto personaje y el principal, porque es el autor de la transformación de todas estas vidas. Él fue el que transformó a Pablo y lo convirtió en un heraldo del Evangelio. Él es el que transformó la vida de Filemón y lo llevó a ser una persona amante de él, y que mostrara, y un siervo útil que mostrara su amor para con todos. Él es el que llegó a transformar la vida de Onésimo, que siendo un esclavo huidizo de la justicia, llegó a ser un siervo de Jesucristo y que confió en él. Y por su amor también fue y trató de restaurar y confrontar aquello en lo que había fallado. Cristo es el autor principal y el personaje principal de toda esta epístola, porque Él es el que en su amor y en su misericordia nos hace poder hacer todas estas cosas. Si en el amor de Dios en nosotros no podríamos perdonar tantas cosas. Y nosotros tenemos que aprender como creyentes a ejercitar este amor, tanto a pedir perdón cuando cometemos algo malo, a tratar de restaurar las relaciones, como a perdonar a aquellos que nos ofenden. El Señor nos manda a ser perdonadores, a restaurar el vínculo que nos une, a no ser orgullosos ni vanagloriosos, ni a ofuscarnos ni en cosas que no tienen provecho, sino a buscar el perdón y la restauración. Porque Dios nos lo hizo con nosotros, los cuales éramos sus enemigos. Éramos lo peor, no merecíamos nada bueno de Él, pero Él nos lo dio todo por amor, lo hizo por amor y demanda lo mismo de nosotros. El amor de Dios mora en ti, el amor de Dios mora en mí, y yo debo de ejercitarlo y debo de ponerlo en práctica y debo de aprender a perdonar, ¿no? Y debo de aprender a ser valiente y a confrontar aquellas cosas en las cuales me he equivocado, como hizo Onésimo. Y tengo que aprender a tener un corazón también conciliador. Si tengo hermanos que están confrontados, yo tengo que buscar la manera de que se arreglen, de que se unan. No añadir más leña al fuego para que el conflicto se agrave, como hizo Pablo, ¿no? Que buscó en la manera de reconciliar a estos dos hermanos. Y también tenemos que tener un corazón como Filemón, una persona que era notoria por su fe, por su amor al Señor y por su amor también a los demás. Que el Señor nos ayude a vivir en el amor del Señor y a ponerlo en práctica y por obra en nuestras vidas, como en esta historia tan preciosa, ¿no? En la cual el perdón de unas relaciones rotas, pues brilla, Señor, por la magnitud del amor y de la misericordia mostrada en todo esto, ¿no? El Señor nos ha amado a cada uno de nosotros, nos ha perdonado, ha restaurado nuestra relación con Él, ¿no? Jesucristo es el único que puede cambiar
que puede convertir a un esclavo huidizo de la justicia en un hermano. Onésimo antes era esclavo de Filemón, pero regresó siendo su hermano en Cristo Jesús. Onésimo se fue de su casa siendo inútil, pero regresó a su hogar siendo una persona útil en el Señor. Que el Señor nos ayude a nosotros a ser útiles en sus manos, herramientas que sean como el pegamento, que sirvan para unir y no para destruir o separar. Que el Señor nos ayude a ejercitar y a vivir el amor que Él ha puesto en nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén.